Saludos familia marista. Yo soy Roberto Pinzón, médico de las obras sociales de la ciudad de Bogotá y me han invitado a participar en este proyecto de formación de laicos de la provincia norandina. Hoy tendremos una serie de charlas acerca de lo que es los primeros auxilios y cuál es su importancia para nosotros como colaboradores maristas cuando tenemos que atender a alguno de nuestros niños, niñas, jóvenes o adolescentes que salen con nosotros a cualquier salida pedagógica. Vamos a dar inicialmente algunas definiciones sobre qué es los primeros auxilios. Pero los primeros auxilios simplemente es una respuesta o una ayuda inmediata que es de tipo temporal y que es necesaria a una persona que ha tenido algún accidente. Esto hasta la llegada de un profesional de la salud o que esta persona o este niño lo podamos trasladar a un hospital de ser necesario. El primer respondiente es esa primera persona que decide participar en la atención de esa persona que está lesionada. Esa es la persona que va a quedar encargada de identificar el tipo de lesión, evaluar qué está pasando alrededor para poder utilizar todos los mecanismos para poder conservar la vida y la integridad de la persona que estamos atendiendo. Como primeros respondientes, vamos a utilizar una metodología que le vamos a dar el nombre de IRA, donde la I es identificar la lesión o accidente que estamos viendo. La R es revisar y evaluar, es decir, cuánto daño se produjo. Y la A es actuar. Vamos a estabilizar a nuestro paciente. Para actuar debemos siempre estar pensando en la seguridad personal. Debemos no ser parte del accidente. No debemos complicar el sitio de la lesión. Debemos pensar que debemos entrar en lo posible con protección. Es decir, si tenemos materiales como tapabocas, guantes o gafas para evitar contacto directo con este paciente. Luego de haber hecho nuestra primera revisión de lo que es la identificación, nuestra revisión y evaluación y nuestro actuar inicial, vamos a hacer dos tipos de evaluación. Una evaluación primaria que incluye identificar el tipo de lesión que tiene la persona. Una evaluación donde entra el estado de conciencia, si la persona está inconsciente o si tuvo algún golpe o alguna caída, y tenemos que identificar que no haya una lesión a nivel cervical que puede producir una parálisis en la persona o la pérdida del conocimiento y la pérdida de la vida. Y un actuar donde tenemos que ver tres partes importantes que llamamos el ABC. El A es la vía aérea. Tenemos que mirar que la persona esté respirando y tenemos que tener el cuidado cervical, no poder mover la cabeza ni el cuello para evitar una lesión más grave. B, que es la ventilación, ver si hay presencia de respiración o si no hay respiración. Es muy sencillo, se va a colocar simplemente la mano encima del tórax de la persona y vamos a mirar el desplazamiento de la inspiración y la expiración de la persona para mirar si está respirando. Y así podemos descartar también que haya una obstrucción a nivel de las vías aéreas. Y la C, que es la circulación, donde vamos a mirar el pulso. El pulso es importante para mirar si hay un funcionamiento cardíaco, lo vamos a tomar en varias partes, pero la parte importante puede ser a nivel de la carótida, que se localiza a nivel del músculo esternocleidomastoideo, que es el que sentimos en esta parte, en la parte anterior, y con 3 dedos vamos a tomar, a oprimir, y ahí vamos a sentir el pulso carotídeo. Si no logramos ese pulso en esa zona, vamos a irnos al pulso radial, que está en la parte anterior de la muñeca, y lo mismo, con los 3 dedos vamos a poner los dedos firmes y vamos a sentir ese pulso. Luego de hacer esta evaluación primaria de mirar el estado general de nuestro paciente, vamos a mirar la evaluación secundaria. Esta lesión secundaria es para identificar deformidades, hundimientos, hemorragias,
Vamos a revisar de la cabeza a los pies y vamos a actuar mirando todo este tipo de signos vitales, como habíamos dicho, la frecuencia respiratoria, la parte circulatoria, que viene que ver con el pulso, y el estado de conciencia de la persona. Para poder entender un poco más sobre los primeros auxilios, vamos a hacer unas pequeñas revisiones de situaciones que son muy comunes, como van a ser las fracturas, los esguinces, las hemorragias, los traumas, los golpes, el calor, cualquier tipo de una reacción alérgica, y las vamos a tratar de ir desarrollando poco a poco en este video. Hablamos de una obstrucción de la vía aérea cuando algo impide el paso adecuado de aire. Puede ser un objeto extraño, comida o puede ser un proceso alérgico que a lo que llamamos anafilaxia. Seguimos con la metodología de IRA, que es identificar, revisar y actuar. Entonces tenemos que identificar el primer paso, que es una obstrucción de la vía aérea. Pasamos a revisar que no haya sido causado por un trauma o golpe para poder hacer las maniobras. Y si no existe un problema a nivel cervical, vamos a utilizar en nuestro actuar unas maniobras que sirven para abrir la vía aérea. Una de estas es extender la quijada hacia atrás, que inmediatamente eso hace que la vía se desobstruya. Y otra de las situaciones que podemos manejar es cuando hay una obstrucción por un cuerpo extraño, tomamos una maniobra que es tomar a la persona, se lo ponemos delante de nosotros y entre el ombligo y el esternón hacemos un golpe seco para que logre botar lo que está obstruyendo. Definimos las heridas como pérdidas de continuidad del tejido o de la piel. En este momento, eso es lo que vamos a identificar, si es una herida abierta o una herida cerrada. Nuestro segundo paso, que es revisar y evaluar, vamos a ver si esta herida es cortante, un objeto o un filo, es punzante, si fue por algún clavo o alguna aguja, si es cortopunzante por algún objeto puntiagudo o afilado, si es una laceración, si es una abrasión, si es una abulsión o es una amputación. Eso lo vemos en la gráfica. Y en nuestro actuar, ya después de haber identificado, de haber evaluado y revisado, vamos a ver que debemos primero retirar la ropa que va a estar cubriendo esa herida. Utilizamos en lo posible guantes para evitar contaminación. Vamos a limpiar con una gasa, con agua, solución salina, pues lo que tengamos ahí a la mano, para quitar la sangre y el exceso de tierra en este momento. Vamos a hacer limpieza de forma circular de dentro hacia afuera. Vamos a colocar hielo si podemos hacerlo. Vamos a aplicar un antiséptico si tenemos a la mano como el tipo Isodine y vamos a cubrir con la herida con una gasa para poderlo trasladar al servicio médico. Cuando hablamos de hemorragia, vamos a hablar de una liberación de sangre, una salida de sangre, de un vaso sanguíneo que se rompió, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Vamos a identificar el tipo de hemorragia, si es interna o es externa, si es venosa, que es una sangre más oscura, o si es arterial, donde vemos que la sangre es roja y pulsante. Revisamos y evaluamos el sitio de la lesión, el sitio de la hemorragia, para mirar cómo vamos a actuar. Ya cuando vemos qué tipo de hemorragia, en qué sitio está localizada, vamos a ejercer presión con una gasa o con lo que tengamos a la mano. Vamos a elevar el sitio de la herida. Vamos a colocar hielo si es posible. Vamos a aplicar vendaje compresivo moderado, es decir, para tratar de evitar que siga saliendo más sangre. Y si la hemorragia es más grave, tenemos que colocar un torniquete en el sector donde está para debemos apretar cada 5 minutos, soltar y apretar cada 5 minutos si es una herida grave en que amerite colocar un torniquete. Dentro de los traumas que nos pueden llevar a la afectación de las articulaciones o nuestros huesos,
encontramos tres diferencias importantes, que son los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Los esguinces es una separación momentánea de la articulación. Entonces a veces se distiende el ligamento y nos produce el esguince. Normalmente se nos presenta a nivel del tobillo. Una luxación es un desplazamiento de la superficie de la articulación fuera de su sitio normal y es persistente, no vuelve a su sitio normalmente. Eso puede pasar en la cadera, puede pasar en el hombro. Y la fractura, que es una pérdida de continuidad del tejido óseo. Entonces nuestra identificación está llevada para mirar si es un esguince, una luxación o una fractura. Esa fractura puede ser abierta o cerrada. Podemos verlos en las gráficas. En cuanto a la revisión o evaluación, vamos a encontrar algo importante que nos va a ayudar a orientar nuestro diagnóstico. Va a verse un color rojo, mucho inflamada la parte, esos son los signos. Va a haber dolor, mucha inflamación, va a haber calor en la zona, va a haber pérdida de la función, la pérdida del movimiento y puede haber deformidad. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Pues lo más importante es colocar en reposo la articulación o el sitio donde tengamos esta lesión. Vamos a tratar de enfriar la zona, inmovilizamos el miembro afectado, pero nada de dar masajes. Inmovilizar esta articulación o este segmento de nuestro cuerpo, pues vamos a tener una serie de maniobras que vamos a utilizar como vendajes y es para tratar la extremidad que está afectada. Debemos colocar hacia afuera de la zona que vamos a vendar, debemos iniciar de la parte distal a la parte proximal y vamos a inmovilizar como podamos. Existen varios métodos, incluso con cartón, con radiografías, con palitos, algo que podamos, una pañoleta, cualquier cosa que nos ayude a inmovilizar, porque eso ayuda también a disminuir el dolor. Las quemaduras es un daño o destrucción de la piel o del tejido que puede ser de forma superficial o profunda, que va a provocar una deshidratación en la zona. Para nosotros las comunes van a ser las de primer grado, que son las superficiales y que tienen que ver sobre todo con la exposición al sol o a fogatas. Se va a ver algo de enrojecimiento, un poco de piel seca, un poco de dolor e inflamación moderada. Luego de identificar el tipo de quemadura y ya saber que es una quemadura, vamos a hablar en la revisión, porque existen quemaduras de primero, segundo, tercero y cuarto grados, de acuerdo a la profundidad y a las capas de la piel que esté tomando esta quemadura. Por ejemplo, el primer grado ya dijimos que es como una quemadura solar, un simple enrojecimiento, algo de deshidratación, un poquito de dolor, molestia. La de segundo grado tiene que ver ya donde van a salir un poquito más ampollas e inflamaciones. Y en nuestro actuar, pues primero que todo debemos tranquilizar a nuestro pacientico, vamos a remover la ropa que no esté pegada, vamos a irrigar con bastante agua limpia para poder enfriar. Luego de hacer todo esto vamos a cubrir la herida con un apósito húmedo, nunca seco porque se va a pegar contra la piel. Nunca reventar las ampollas y nada de aplicar pomadas, ni aceites, ni nada de lo que nosotros a veces hacemos tratando de ayudar. El agotamiento por calor, que también se nos va a presentar en muchas de las situaciones en que salimos nosotros con nuestros niños, es por una exposición prolongada a altas temperaturas o actividad física donde pues está el sol ahí en plena potencia. Se va a ver la piel roja, caliente, va a haber una sudoración, va a haber ansiedad, va a haber dolor de cabeza, que eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Vamos a buscar, aparte de todo esto, una forma después de identificar, de revisar a nuestro pacientico, buscar un sitio fresco, vamos a darle abundante líquido, de preferencia suero, electrolitos, y quitar el exceso de ropa para que quede fresco. Las crisis epilépticas son una actividad del cerebro que se vuelve irregular y eso nos lleva a que la persona pueda convulsionar. Esas convulsiones son unas contracciones musculares involuntarias generalizadas en muchos casos, donde hay pérdida del conocimiento, las contracciones en el cuerpo son involuntarios y puede haber un estado de estupor, de pérdida de ese conocimiento, pero también de susto, de ansiedad por parte de esa persona. Después de haber identificado y haber revisado a nuestro pacientico,
teniendo cuidado de, normalmente ellos caen, tener cuidado de no se vaya a lastimar el cuello o la cabeza o cualquier sitio. Vamos a tratarlo retirando cualquier objeto que pueda lesionar al paciente, de la cabeza, de cualquier extremidad de nosotros, porque la persona va a estar convulsionando. Cuidar siempre la cabeza, colocarla siempre en el suelo, de preferencia, pero si colocamos algo que nos pueda aliviar una toalla o algo para que no se lastime el cuello. No nos debemos acercar mientras está convulsionando porque podemos hacerle daño. Si podemos, debemos colocarle dentro de la boca un objeto para evitar que se esté mordiendo la lengua, que puede ser un pañuelo, y eso evita que se pueda pasar algo por la garganta. No debemos sujetar a nuestro pacientico ni tratar de abrirle la boca a las malas porque lo podemos lesionar, y nada de utilizar objetos fuertes porque podemos también dañarle la dentadura. Y la parte más importante es estabilizarlo, que no se pueda lastimar, y trasladarlo inmediatamente al hospital. Para finalizar, vamos a hablar un poco sobre el botiquín, de lo que debe llevar lo mínimo. Entre eso vamos a encontrar antisépticos como el Isodine, que de tipo es espuma, que es como un jabón. Podemos llevar el alcohol, podemos llevar jabón antibacterial, algodón, gasas, apósitos, microporo, vendas elásticas, aplicadores, curitas, bajalenguas, tijeras, linterna, termómetro, suero oral, suero fisiológico para hacer los lavados, pero todo esto lo podemos ver también en la gráfica que les vamos a mostrar a continuación. Quiero agradecerles a ustedes por la atención a este video. Espero que les haya servido, que hayan encontrado herramientas que les vaya a funcionar en caso de una necesidad ante una situación que se presente en una de nuestras salidas ante un niño o una niña que presente un accidente. Acuérdense que esto es solamente una invitación a profundizar un poco más en todos esos aspectos de emergencias y de primeros auxilios. Lo importante es que estamos tomando temas a veces un poco sencillos, a veces un poco más complicados. Es importante ver que, por ejemplo, lo que es la reanimación cardiovascular, ese es un tema aparte, porque es un tema un poco más extenso. Aquí simplemente lo que quiero es entregarles a ustedes unas herramientas leves, pero rápidas, y que se entre con confianza a actuar. Quiero agradecerles nuevamente a todos estos laicos maristas que siempre siguen en su formación y saben que aquí en Bogotá estaremos esperándolos con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.